En este vídeo os traigo un patinete que me ha dejado literalmente sin palabras. Y se trata del patinete ZO03 Plus de la marca Zondú. Una bestia a la cual ninguna pendiente ni terreno podrá hacerle frente, ya que con sus 5800 vatios de potencia es capaz casi de escalar paredes. Un patinete de la talla de grandes marcas como Dualtron, solo que por mucho menos precio, y teniendo especificaciones tope de gama que sin duda nos va a sacar más de una sonrisa mientras lo conducimos. Vamos con la intro y comenzamos. Normalmente la idea que tenemos de un patinete eléctrico es un dispositivo que nos ayuda a realizar medias y pequeñas distancias, por terrenos urbanos y ciudades, ya que la estabilidad que nos ofrece el patinete medio, como por ejemplo un Xiaomi M365, no da para mucho más. Pero con este patinete eléctrico las reglas del juego cambian por completo. Tenemos una bestia con la cual no tendremos que preocuparnos por cargarlo a diario, ya que tenemos autonomía de hasta 110 km. Y lo más importante de este patinete que me ha gustado frente a otros patinetes es la estabilidad que nos ofrece el patín de la marca Zondú, ya sea por terrenos urbanos, por terrenos con piedras o terrenos bacheados. Este patinete es capaz de hacer frente a cualquier tipo de terreno. Y esto se debe en parte a lo bien construido que está, ya que nos ofrece mucha rigidez en cuanto a su chasis se refiere, ya que está construido en aluminio en una sola pieza, para asegurar buena resistencia. Además, las ruedas son de 11 pulgadas, y que en mi caso lo pedí con ruedas de tacos, para poder pasar por cualquier tipo de terreno. Además, también viene acompañado de un buen sistema de amortiguación, tanto en la rueda delantera como en la trasera, que en ambos casos monta una suspensión hidráulica, la cual nos ofrece una suavidad a la hora de conducirlo increíble. Y es que todas estas características hacen que tengamos unas sensaciones mientras estamos conduciendo el patinete increíbles. Pero es que todo esto no tendría lógica si no fuese acompañado de unos buenos frenos. Y en este caso digo que si buenos frenos. Tenemos freno de disco hidráulico, tanto delantero como trasero, de marca Zoom. Una marca reconocida de sobra en el sector de componentes de bicicletas eléctricas. Pero es que además de los frenos hidráulicos, contamos con freno eléctrico con sistema EABS, el cual nos ayudará a que la rueda no se bloquee durante la frenada, solo si llevamos esta función activada, ya que repartirá la carga de frenado tanto entre la rueda delantera como la trasera, evitando que tengamos patinazos y caigamos al suelo. También os digo que dependiendo de la situación puede que queramos esta opción o no, ya que en mi caso, cuando conduzco por terrenos con tierra, prefiero jugar un poco con el patín y hacer algún derrape, y en mi caso esta función siempre suelo desactivarla. En cuanto al sistema eléctrico que monta el patinete, tanto motores como baterías, vamos más que de sobra para transportarnos, divertirnos e incluso hacer rutas con nuestro patinete por donde nos dé la gana. El patinete que tenemos entre manos monta dos motores de 2800 vatios cada uno, haciendo un total de 5600 vatios, una auténtica borrada comparado con patinetes de gama media, que montan motores de 500 vatios con picos de 700 vatios, como por ejemplo el de Engie, que revisamos anteriormente en el canal, que podéis echarle un vistazo si volvéis unos vídeos más atrás. Pero es que subir por cualquier terreno y subir este tipo de cuestas solo podríamos hacerlo con este patinete, porque fijaros que esta pedazo de cuesta que tiene un 25% de inclinación la subo sin problemas con el patinete. Y es que cuando activamos el Dual Motor podemos subir cuestas de hasta un 45%. Por ejemplo, esta que estoy subiendo tiene una pendiente aproximadamente de un 35%, y el patinete ni se despeina subiéndolo. Pero es que ya no es solo potencia, sino que también tenemos muy buenos frenos, ya que cuando estamos bajando pendientes muy inclinadas, al tener el doble freno de disco hidráulico, nos aseguramos una frenada muy buena. Os voy a poner un vídeo para que veáis la doble tracción del motor, tanto la trasera y como la doble tracción, que cuando la activo hasta el piloto se sorprende de la potencia que tiene. En cuanto a lo que podemos ver en el manillar del patinete, pues tenemos el voltímetro, el cual nos indica el voltaje de la batería, con una pantalla para seleccionar los modos de conducción, que tenemos desde el 1 hasta el 3, desde menos potencia hasta más potencia. También podemos ver el estado de la batería, el odómetro, o sea los kilómetros totales, el voltaje de nuevo de la batería, el tiempo de horas de conducción y los kilómetros que llevamos de viaje.
También tenemos una llave para poder bloquear el patinete y de esta manera apagarlo por completo. Y también tenemos el selector que podemos limitar el patinete a 25 en el modo eco y en turbo, el cual nos dará toda la potencia. Y el botón rojo que sería para el modo dual y el modo single, o sea, con un motor o con dos motores. Ahora vamos a desempaquetar el patinete. La verdad que me sorprendió la caja en la que me vino. Era bastante dura, bastante rígida y eso sí, el repartidor trajo el paquete en la carretilla porque a mano era imposible, ya que pesaba por lo menos 60 kilos el paquete. Era muy pesado. El patinete venía perfectamente embalado, con gomas para protegerlo de los golpes y además venía totalmente embalado para que la estructura que estaba plegada pues no se abriera. Eso sí, sacarlo de la caja me costó un montón. Le empiezo a quitar los plásticos y como veis sigue estando sujeto y no puedo todavía abrirlo. Como vemos viene el patinete plegado sin el manillar estando instalado para que ocupe menos volumen en la caja. Una vez lo monto, lo pongo de pie, le pongo la pata de cabra y sigo quitándole los plásticos para ahora poder instalarle el manillar. El cierre de color rojo que tenemos en el chasis de patín deberíamos cerrarlo para que la estructura no se pliegue, o sea que el patinete se mantenga rígido. Ahora vamos a proceder a instalar el manillar, que simplemente lo sacamos, le quito los últimos plásticos y lo coloco justo en el sitio que está destinado a que pongamos el manillar del patín. Se ve bastante fácil, es simplemente ponerlo y apretarlo con la multiherramienta que incluye el patinete. Sujeto la rueda con los pies para que no se me desvíe y pueda ajustar bien la dirección y sigo apretando el patinete. Ahora instalamos los intermitentes tanto traseros como delanteros, que bueno, que no venían instalados para que en el transporte no se dañasen, pero son simplemente ponerle las tuercas que lleva interiores y apretarlo a los propios intermitentes. Es muy sencillo y fácil. Aquí tendríamos el cargador del patinete, que nos viene el patinete con un cargador de 67,2 voltios para cargar la pedazo de batería que tiene, pero es que además no incluye otro segundo cargador por si queremos coger y cargar el patinete mucho más rápido, ya que el patinete está pensado para poder cargarse con los dos cargadores simultáneamente y así pegarle la carga mucho más rápido. La carga completa del patinete con un solo cargador desde 0 a 100 serían más o menos unas 10 horas y con dos cargadores serían más o menos unas 8 horas. O incluso si queremos dejar en una ubicación, en una casa que tengamos un cargador y el otro pues, por ejemplo en el lugar de trabajo, para así poder cargarlo allí y no tener que ir andando con el cargador para arriba y para abajo. Pero para cargar nuestro patinete vamos a utilizar el Bluetti AC300 y vamos a utilizar toda su potencia para cargar a coste cero nuestro patinete. Sí, como habéis escuchado, coste cero, ya que lo utilizaremos cargándolo con las propias placas solares. O sea, cogeremos unas placas solares, las pondré al sol, las conectaremos al Bluetti AC300 y con la energía que generaremos cargaremos nuestro patín. De esta manera cargaremos a coste cero el patinete y por así decirlo los viajes en patinete nos saldrán totalmente gratis. Y como veis aquí tenemos los dos paneles solares y los dos paneles solares nos están produciendo unos 421 vatios y de consumo 230 vatios. Por tanto, además de cargar nuestro patinete se está cargando nuestro generador solar. Ya más adelante os haré un vídeo específico sobre este producto, que la verdad que es una locura y funciona súper bien. En la base del patinete nos venía el manual de instrucciones, en el cual nos explica cómo montar el patinete, cómo plegarlo, cómo usarlo de manera segura, ya que cuando usamos patinetes de esta talla pues tenemos que tener mucho cuidado, ya que son muy potentes y podemos hacer daño a alguien. Y en definitiva, que si compráis este patinete, la verdad que os aconsejo que echéis un vistazo al manual, ya que es un patinete que hay que estar bastante experimentado para que no suframos daño ni tengamos ningún percance. Tras probar el patinete muchos kilómetros y muchas cargas completas, os puedo decir que con la batería completa y en modo eco he podido hacer mucho más de 100 kilómetros. La verdad que la autonomía de este patinete es una auténtica locura. Se nos va a hacer muy raro no tener que cargar el patinete tan a menudo si venimos de patinetes de gama media, como por ejemplo los de Xiaomi o los de NIU. Este patinete es increíble en cuanto a autonomía y potencia. Ya que no vi por ningún sitio, ni en la página web ni nada, de qué celda se compone esta batería, le pregunté al fabricante.
Y este me dijo que está formada por celdas 21700 de marca Panasonic. Y si os digo la verdad, todas estas especificaciones me resultaban extrañas y difíciles de creer si tenemos en cuenta su precio, 1.700 euros. Y aunque pueda parecernos un precio elevado, la verdad que para mí está más que justificado teniendo en cuenta las características que tenemos, ya que el patinete monta componentes de alta calidad. Y como me resultaba extraño que este patinete montase este tipo de celdas de tanta calidad, el fabricante me comentó que las celdas eran reacondicionadas, o sea que venían directamente de vehículos reacondicionados como Tesla y grandes marcas que usan este tipo de celdas, que son las de nueva generación, dejadas ya atrás las 18650. Pero que claro, este tipo de celdas son casi como nuevas, o sea que están aptas para tener un tiempo de vida útil como si fuera totalmente nuevo. Y montando este tipo de celdas nos aseguramos que tenemos una batería de calidad y que soportará las altas demandas de corriente y energía que requieren los dos motores de 5600 vatios de esta bestia de patinete, ya que de otra manera con unas celdas malas notaríamos que el patinete no rendiría igual, porque aunque montemos unos motores muy potentes, la parte más importante de nuestro patín eléctrico siempre es la batería. Y para terminar ya con la batería, os digo que su conexionado es una batería 16S y 8P, 16 series dando 60 voltios y 8 paralelos dando 38,4 amperios hora, dando en total una capacidad de 2273 vatios. La verdad que he comprobado estas especificaciones y cumplen con las hojas especificaciones de las celdas Panasonic 21700. Y con la pedazo de capacidad que tenemos de batería de 2273 vatios, aquí fue donde me di cuenta que teníamos un pedazo de monstruo de patinete, ya que casi todas las baterías de bicicletas eléctricas que han pasado por el canal, la máxima ronda los 700 vatios o los 1000 vatios, pero la común entre las bicicletas eléctricas suele ser de 500 vatios, 600 vatios. Y en este caso con el patinete incluso la triplicamos la capacidad. Y que ya os digo, con este pedazo de batería no tendremos que andar preocupándonos por cargarla para hacer trayectos que haríamos con cualquier patinete o bicicleta convencional del mercado. Como conclusión de este producto, os digo que la verdad que me he quedado muy impresionado por la potencia que tiene y que desarrolla este patinete, por la buena autonomía que tiene y por lo bien construido que está, ya que cuando vamos en el patinete, pilotándolo, no tenemos miedo de ir a altas velocidades con él. Podemos ir fácilmente a 50 km por hora, eso sí, siempre por terreno cerrado, y os puedo asegurar que no vamos a tener miedo de pensar que nos vamos a caer del patinete o cualquier historia así, ya que las sensaciones que dan de estabilidad son muy altas. Y eso que en mi caso yo tengo el que tiene ruedas de montaña, que probablemente el de ruedas de carretera vaya aún mejor. Pero la verdad que yo elegí este modelo con la idea de meterme por cualquier camino que esté cerrado e ir a velocidades más altas. Velocidades que no se podrían por vías públicas, ya que no podríamos pasar de los 25 km por hora, los cuales están limitados en el propio patín. O sea que para mí la mejor opción es usar el vehículo con los tacos de montaña, para poder meterme donde me dé la gana y pasármelo bien con el patín. Y bueno, y espero que os haya servido este vídeo y os haya gustado este producto tanto como me ha gustado a mí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.